buenos días tengan todos ustedes. Hoy 1 de mayo del 2019. Les voy a hablar algo muy interesante. Yo me estaba preguntando hoy por qué hemos estado gobernados en los dos últimos periodos por un historiador y ahora por un periodista. Estaba pensando que es como que un médico se le dé el avión para que aprenda a pilotear, o viceversa, que a un piloto se le den los instrumentos para que aprenda a ser médico y a operar y a hacer cirugías. Bueno, no quiero ofender a nadie porque la verdad que han sido personas muy inteligentes, pensadoras y con una buena intención, ambos presidentes, estuvo anteriormente y este. El problema es tal vez lo que lo rodea o lo que no conoce y tiene que ir aprendiendo en el camino. Y yo he hablado mucho de la crisis económica y lo que está pasando, y eso es lo que voy a hablar ahorita también. Bueno, antes de empezar, no creo yo que sea esa la razón que afecte totalmente profesión influya en la política. Lo que sí creo es que si tenemos un periodista y un historiador, deben de ponerle más, ¿cómo se llama? Más esfuerzo en conocer cosas interesantes, desde economía, desde administración, y muchas cosas que van ligadas. Yo les voy a contar un caso. Por ejemplo, uno de los mejores gerentes que hemos tenido en este país, de una cooperativa de Buenaves, bueno, el ingeniero Jorge Platón Sáenz. Él, ingeniero mecánico, y viera la calidad de gerente que fue. Imagínense que si comenzara a hablar así mucho, tendría que durar mucho rato. Pero, por ejemplo, en la finca Ganaderas pasaron de ordeñar a mano a tener todos equipos de ordeño. Se modernizaron. En fin, trataba al personal con respeto y cariño. Y viceversa, se ganó el cariño y el respeto de todo el personal, desde gente muy sencilla, de plantas, de rutas, todo el mundo, igual que los asociados. Ahí donde está Coyol, donde está ahorita Los Pinos, bueno, también se pasó de un lugar de incómodo, chiquitito, artesano, a una planta muy moderna, y la canceló en el menos tiempo posible, porque el préstamo, por ejemplo, era muchos años, y en 2 o 3 años ya tenía pago esa inversión. Fue extraordinario, un ingeniero mecánico, pero se preparaba. Estudió administración también, para llevar bien la gerencia, inclusive tengo entendido que hasta cursos de abogacía y otras cosas. Y fue siempre bien intencionado. Con el personal, él se preocupaba con los viejos, con la gente. Por más que quisieran alguien despedir a alguien, él frenaba. Era una persona sabia, es una persona sabia. Pero ¿por qué hablo de esto? Es un ejemplo que les pongo más que todo al actual presidente de Costa Rica, que se puede lograr muchas cosas. El problema es cuando le dicen solo ciertas cosas, pero muchas no, porque no las saben. Por ejemplo, el sistema económico. Yo estaba escuchando a don Otón Solís, que cuando yo lo escucho tiene razón, o sea, hablando de un programa con doña Amelia Rueda y diputados de casi de todas las fracciones, pero tiene razón a medias. ¿Por qué? Porque cuenta una parte y la otra creo yo que tal vez no la ha concebido él o lo ha pasado por alto o algo, porque como tú es una persona muy inteligente. Más, yo lo hubiera tenido mi equipo económico actualmente porque es un economista. Claro,
salvando esas diferencias que yo les voy a decir, que tal vez él no entiende o no conoce. Pero no solo a Tom, a muchos economistas le está pasando. Si ustedes ven mis videos pasados, si ustedes han visto todo lo que yo he venido hablando de por qué se está generando esta crisis, resulta que otros dicen, bueno, es que el INBU, el BAMBI y el Ministerio de Vivienda debería ser una sola institución y unirse porque se están triplicando funciones. Sí, tiene razón, o sea, y muchas instituciones les pasa eso. Yo me acuerdo del INBU, y mi familia pues fue afortunada de tener una de las primeras casas del INBU en la ciudad de Zapote y a precios baratísimos y para gente muy pobre. Hoy día, aunque tenemos el BAMBI dando bonos, no soluciona tanto como se solucionaba en el pasado, pero yo creo que el INBU tiene años de solo mantener ahí un régimen de ahorro y yo nunca he visto, o sea, por lo menos tengo como 40 años de no ver un solo proyecto de vivienda que haga el INBU, no sé si me equivoco. Resulta que está bien, o sea, parecería excelente. El problema no es querer unir y querer quitar ese montón de gente. El problema fue haber creado esa burocracia. Y así en muchas instituciones, podemos hablar de Recopi y otras que se crearon con un fin y ya el fin es lo que mejor les puede suceder. Pero el más grande problema que existe ahora no se trata de acusarlo solamente, porque si nosotros comenzamos a despedir toda esa cantidad de gente, vamos a hacer lo que está pasando actualmente. Y yo dije anteriormente en mis videos pasados que cuando Luis Guillermo Solís dijo que congelaba plazas, la empresa privada lo hizo, y no solo lo hizo, despidió gente y comenzó a cambiar la planilla vieja, o sea, despedir a los más viejos que tienen 25, 30 años, lógicamente, con los aumentos anuales, salariales y todo lo que, conforme iban aumentando los precios de los productos, también así iban aumentando las planillas, pero se estancó el salario mínimo. Entonces un profesional los días sale de la universidad a ganar 300,000 pesos, tal vez gana más un policía, pero entonces la empresa privada vio grandes empresas, oiga, la oportunidad de cambiar su planilla porque el gobierno lo está haciendo y quitar la más vieja que pagaba impuestos de rentas, muchos de ellos, y ahora contrata gente nueva que no va a pagar impuestos. Entonces quiere decir, cuando yo pongo el ejemplo de Otto Guevara, cuando decía que el Ministerio de Seguridad Pública no gastó 43,000 millones de pesos y el Ministerio le responde que no, que eran 28,000 en plazas, que fue cuando pusieron el impuesto del 1% a las sociedades. Bueno, si yo sumo 28,000 millones de pesos, eso se deja de percibir en comercio para que la gente compre. O sea, son salarios que la gente llegaba y gastaba en compras, en comida, en fiesta, en cerveza, lo que ustedes quieran. Y al haberse congelado esas plazas, ya ese dinero no está llegando al comercio, entonces el comercio se ve obligado a cerrar. Tanto que la OCADE acaba de anunciar que en el 2018 fueron 50,000 empresas que cerraron. Si yo me pongo a pensar que 50,000 empresas son un promedio de 3 o 4 personas, estamos hablando de 200,000 plazas solo ahí. Yo no sé de dónde sacan las cifras de que dicen que solo 5,000 o 1,000 plazas son los despidos. No, señores, esto es más grave. Yo creo que ahora en enero y febrero y marzo, desde que aprobaron ese paquetazo, que no se debe haber aprobado porque no era echarle gasolina al fuego, se pudieron haber despedido tal vez 80 o 100,000 y esa bola va creciendo, es una avalancha que va, aunque sea despacito, va haciéndose más grande desde que la comenzó Luis Guillermo Solís, y no para porque este gobierno dijo que iba a continuar lo mismo. Y la empresa privada lo anunció, que tiene congeladas las plazas. Pero congelada no es estabilizarlas, no, congelada es una disminución. Quiere decir que cuando alguien se pensiona o sale o cambia de trabajo, ya va a tener menos planilla. Entonces la gente que no tiene trabajo no va a tener oportunidad de conseguir trabajo. Eso más que todo lo que yo quiero hablar, porque cuando Tom Solís estaba hablando yo, que él explicaba
de unir ciertas instituciones, pareciera muy bien, o sea, está bien, pero al despedir más gente, y más gente, y más gente, la economía va atrás, atrás, y eso va creando mayor recesión, porque hay menos plata en la calle. Entonces, no es momento, ya esa burocracia se crió. La corrupción existe, yo siempre he dicho, vendedor que no echa no vende. Eso del cementazo fue porque hubo un cantonazo. Alguien agarró una grabación y cantó. Porque el tráfico de influencias es muy difícil probarlo. Yo que soy auditor, probé varios, pero es difícil aún probándolo. Aún así defienden a mucha gente de arriba. Yo sé que eso sucede mucho. Esto que les estoy hablando va a generar cada día más crisis, y cuando comience a regir ciertos impuestos, los precios de los productos van a aumentar. Eso no se lo dijeron a la población. Decían que era un mal mayor aprobarlo que no aprobarlo, y está resultando al revés. Ha sido un mal mayor aprobar ese plan fiscal. Va bien, los países desarrollados tienden a bajar impuestos para recuperar la economía, y nos obligan a nosotros a que los aumentemos. Vea qué cosas. En Estados Unidos Donald Trump baja impuestos y reactiva la economía y crece el empleo, y aquí más bien ponemos impuestos, aumentan los precios, aumenta la gasolina, aumenta la electricidad, el agua, y entonces, claro, las pocas empresas internacionales, ya como Intel está jalando a este país, y otras que están despidiendo gente, y se pueden ir de la noche a la mañana, se van. A ellos no les importa que Costa Rica sea la más bella, la Suiza centroamericana. Lo que les importa, mire, pero nuestras empresas no pueden imitar a las transnacionales, tienen que manejar como hacía este señor don Jorge Patoni, ingeniero de la Ospinos, que fue excelente gerente general, bien intencionado, siempre pensaba no solo en el bienestar del país, sino de sus empleados, de los asociados, y en general con respeto y cariño. Por eso mucha gente lo queremos, y este gobierno tiene que entender, y los economistas de aquí no digan las cosas a medias, no han dicho eso que yo he dicho en mis videos, búsquenlos, el problema económico fiscal que está pasando y por qué se está dando, más o menos ya se los acabo de explicar. Es triste ver hoy día, 1 de mayo, un nuevo directorio, donde la asamblea, donde Carlos Benavides está casado con el gobierno, y al final de cuentas ellos están creyendo lo que le está diciendo el gobierno y lo que dice la ministra de Hacienda, pero al final de cuentas, vean, es tanta la necesidad y tanto el problema que ya están grabando la canasta básica. Ellos creen que esa es la solución. No es la solución, están haciendo al revés, están creando una recesión económica. Estamos en una recesión económica y la están aumentando. Y al final yo siempre he dicho, no, nunca fueron los sindicatos que debieron de haber seguido a huelga, ni tampoco los maestros y la caja, no, eran los comerciantes, eran los empleados, los empleados privados. Y es más, cuando yo escuché a don Francisco Gamboa, el director de la Cámara de Industrias, feliz porque habían aprobado el paquete fiscal, dije yo, ¿dónde estamos? Bueno, creo que él es economista, porque está saliendo y está en la Cámara de Industrias. No sabe él que le está perjudicando a sus mismos industriales, porque donde vendan menos, es menos la utilidad y es más el problema. Y lógicamente, si ya cerraron 50,000 pequeños empresarios y los grandes no están pagando impuestos, y la planilla vieja que pagaba impuestos, eso quiere decir que no va a haber plan fiscal. Es como echarle agua a un envase con un hueco bien grande ahí, que donde todo va a pasar directo, no se va a sentir, y va a ser más grande la crisis, más caro y más perjudicial para usted y yo y todos en este país. Rodolfo Barrientos Boza para servirles, 1 de mayo del 2019. Vea, perdón, un paréntesis. Les voy a dejar mi mail. Realmente aquí la oficina de consumidores política. La oficina, yo pongo un reclamo a la SUTEL, o pongo un reclamo a la SUGEF, o a cualquier SUSU que exista, y no se hace nada. Puse un reclamo por un taxista que me estaba robando, que cobraba en su María adulterada, y tuvieron que hacer en RITEVE
le hicieron la prueba y me contestaron que la María estaba bien cuando le hicieron la inspección en Riteo. ¿Usted cree que ese taxista iba a llevar el taxi con la María adulterada? No, señores, son tan ineficientes que yo voy a dejar mi correo y debemos hacer un grupo que realmente defienda no solo a los trabajadores, sino al país entero. Deberíamos de hacer un grupito donde debemos decir las cosas como son y defendernos. Y no solo eso. Asimismo, les voy a dar un ejemplo de lo que acaba de vivir yo en la clínica Carlos Durán. Y voy a poner ahí un video. Resulta que, bueno, la doctora le pedí que me mandara cita con el oculista y con el dermatólogo. Entonces, bueno, para el oculista, ella me dio la referencia y cuando llegué a la recepción de los consultorios, de la donde estaban los consultorios, la muchacha llegó y primero me dice, bueno, hay cita para tal día, ¿va? Y mientras que yo lo pensaba, yo le pregunté nada más, ¿y qué día cae? Cuando le dije eso, ya me habían quitado ese día de cita, o sea, fue tan rápido. Entonces me dice ella, bueno, entonces hay día hay cita para otro día X. Bueno, resulta que también, o sea, ya ahí dije yo, no, sí, ya no pregunto más, se va muy rápido. Son segundos lo que tarda uno en que le asignen una cita. Perfecto, pero para el dermatólogo, la referencia que ella me envió, tuve que ir primero a una área 1, como administración 1, donde, o jefatura 1, no sé cómo se llama, donde uno le firman el documento. De ahí me mandaron a una segunda autorización 1 creo que era, y la segunda autorización voy y también me firma el documento. Ahí realmente yo creo que esa parte hasta sobraba, pero fue muy rápido, o sea, no se duró mucho, o sea, ahí hay, inclusive en autorización 1 hay banquitas, sin autorización 2 hay banquitas donde uno se sienta. Son minutos también, el servicio es muy rápido. Ya cuando pasé la autorización 1, tenía que ir a la administración, a la parte donde atienden al personal o lo que llama administración, y ahí sí era más largo el asunto. Resulta que tenía que ir ahí ya para que me sacaran la cita el día, ¿va? Y bueno, llego yo y me dice una señora, tome una ficha porque esto está lerdo. Eran 4, 5, 6 cajas, no me acuerdo. Una para adultos mayores y 5 más para el público. Pero resulta que me explica ella que cada ficha, o sea, está durando como más de 2 horas y resto. Y en verdad, o sea, a pesar de que ya me dio una ficha menor, duré un montón de tiempo, ¿va? O sea, inclusive habían aparte del adulto mayor, prácticamente estaba funcionando casi solo una casilla, porque otra estaba imprimiendo no sé qué en una impresora esas de UPA, porque era una impresora muy antigua. Y me dice ella, vea, con todas las casillas están atendiendo como 6 personas por hora, o sea, como 8 personas por hora, y eran como 5 o 6 ventanillas, pero estaba funcionando prácticamente solo una. Y entonces en verdad yo pienso que inclusive el proceso ahí era muy lento, como en cámara lenta, bueno, sin ofender a nadie, pero ese proceso se puede agilizar más. Incluso yo creo que se puede igual hacer o sea, yo pienso que más bien, tal como me atendió la muchacha con el oculista, ella misma le puede dar una cita con otras partes. O sea, yo no veo por qué hay que ir de uno a otro lado y este último lado que se está durando montones. Incluso llegó una señora ya ahí en el transcurso de la estadía mía y se fue a almorzar porque dice que duran como 2 o 3 horas, ¿verdad? Llamando, que eran muy lentas las filas. Y
y ella dice ella que como ella pesa el azúcar, ella no puede dilatar sin comer, entonces voy a ir a comer, de por sí está muy lento. Y cuando llegó ya habían pasado como 2 fichas adelante, o sea, tampoco duró mucho, ¿va? O sea, fue a comer y todo, y el rato que estuvo esperando, y entonces ya como la habían llamado, ella fue y dice, no, tiene que volver a agarrar otra ficha. En síntesis, hay procesos de administración pública que se debe ahorrar. Ya a las 2 de la tarde quitan hasta el fichero y la gente que llega tiene que esperarse hasta la última ficha, o sea, creo que se a las 4. De 2 a 4 prácticamente atienden sin ficha, pero sin compromiso, o sea, si no llegan a creo que a las 3:30 ya no comienzan, después de las 3:30 ya no aceptan a nadie más. Ese proceso creo que es mucho más ágil, en serio. Tal vez desde la misma ventanilla, o inclusive la misma doctora cuando le está metiendo los datos, ahí mismo yo creo que ella hasta le puede hacer la cita a uno. Yo creo que con la tecnología y con la digitalización del expediente se puede ahorrar mucho. Pero el empleado público hay que motivarlo, hay que decirle que se reactive, que ponga de su parte porque la situación está muy grave. Yo pongo ejemplo las enfermeras de los hospitales y las doctoras, en verdad, son muy trabajadoras, inclusive las de la misma clínica. Viera que interesante cosas, doctoras muy especiales, trabajadoras y atentas y en verdad uno queda muy satisfecho con el personal médico. Inclusive las enfermeras de los hospitales para mí son heroínas porque ellas se esmeran por el paciente y luchan y trabajan y no tienen que estar con el jefe encima para que diga que tienen que hacer. Bueno, esa parte era la que yo quería comentar también con el empleo público, que se puede hacer muchas cosas adicionales. Rodolfo Barrientos Bosa para servirles, hasta luego.